Todas, a todos, a todes. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Esta es la apertura de un nuevo encuentro Bienal Sur en su 10º año. Y les voy a contar que estamos un poquito inquietos, nerviosos quizás. Hoy con Aníbal temprano mirábamos, emocionados también, mirábamos lo que fue el lanzamiento del primer encuentro Bienal Sur hace 10 años, en 2015, y era como abrir una de estas cápsulas del tiempo, en donde Aníbal, ahora le doy la palabra para que él nos cuente qué cosas planteábamos en ese momento, y después les van a resonar muchas en dónde estamos parados hoy. Gracias, Diana. Sí, en realidad lo más importante de lo que contaba Diana, que hoy a la mañana estuvimos viendo cómo había sido el primer lanzamiento de Bienal Sur, el primer encuentro surglobal, es comprobar que somos coherentes y quizás por esa coherencia hay mucha gente que nos sigue en las redes, en las reuniones presenciales que hacemos y demás. No nos habíamos planteado cosas imposibles, pero sí nos habíamos planteado revolucionar el mundo del arte contemporáneo, crear algo que fuera inédito, algo que no tuviera que ver con el comercio del arte, algo que estuviera en muchos países a la vez, que no fuera como las otras bienales, que son muy importantes a partir de la bienal. Fue hacer algo desde Argentina, pero que tuviera resonancia física, digamos, no solo por las redes, en muchos países del mundo. Lo fuimos cumpliendo con mucho éxito, y lo más importante es que, como les decía al comienzo, cuando revisamos lo que habíamos dicho en esa primera reunión, nos damos cuenta de que por lo menos en esto somos muy coherentes. No digo que Diana y yo y los que nos siguen en este proyecto sean siempre coherentes, pero por lo menos en esto hemos sido muy coherentes. Pero había una cuestión, perdón, ¿no? Porque como dijimos que íbamos a establecer un diálogo para poder guiarnos mutuamente, yo te recuerdo que había una cuestión que tiene que ver con esta parte de estas dos jornadas, y que es en particular que nosotros hoy estamos convocando a este encuentro que va a ser esta tarde y mañana a la tarde, ligado a construir desde la incertidumbre para poder pensar, colaborar, contribuir en el desarrollo de un humanismo contemporáneo, que es el único espacio en donde los derechos pueden encontrar sustento. Y decíamos que estamos invitando a esto porque las condiciones del mundo eran otras. Y hay algo que nos sorprendió encontrar en el discurso de apertura que hacía Aníbal en 2015, que era, vos decías algo así como un mundo sin fronteras, o donde las fronteras, los problemas fronterizos están casi desapareciendo. Bueno, y no desaparecieron. No solo no desaparecieron, sino que teníamos un mundo sin guerras o con guerras muy focalizadas, y hoy tenemos dos focos muy importantes y muy persistentes como Ucrania y Gaza. Y un presidente en los Estados Unidos capaz de hacer cualquier cosa que pueda beneficiar a su país y fundamentalmente al sector de su país que él representa, que es la clase más alta. Ha tenido tanto éxito que constantemente estamos recibiendo planteos de distintas instituciones de muy diferentes países planteándonos que quieren ser parte de Bienal Sur. Eso nos llena de orgullo, pero también de preocupación porque, como siempre dice Diana, cuando yo me pongo de acuerdo con una institución de un país para hacerlo, me olvido que atrás de eso hay un equipo de curadores que tiene que hacer el proyecto. Primero pensarlo, después hacerlo y después y después darle cabida, adaptarlo a esa institución. Esto viene bien para decir quizás lo más importante que teníamos que decir en esta inauguración, que es que les agradecemos profundamente a todos los que integran el pequeño equipo de Bienal Sur, que sábados, domingos, días feriados, tienen la tortura de recibir los llamados de Diana o míos, o incluso las sugerencias de que nosotros vamos a estar acá en Juncal, que es una forma de decirles, nos encantaría que ustedes también, y eso siempre ocurre.
y gracias a eso, con un muy pequeño equipo, pudimos hacer todo lo que hicimos hasta ahora y todo lo que vamos a hacer en el futuro. Así que muchísimas gracias, Liliana, Fernando, Florencia, y no puedo nombrarlos a todos, Clarisa, y absolutamente Malena, bueno, a los que veo, Julieta, muchísimas gracias, y lo único que les puedo decir no es que el trabajo parte del equipo, perdón que te interrumpa, que está en otros lados, como en España, en Italia, en Arabia Saudita, que son y que además nos están del equipo, más todos los y que están todos viéndonos. Así que bueno, a los de aquí, a los de afuera, muchísimas gracias, porque gracias al esfuerzo de ustedes estamos pudiendo hacer esto. Antes de agradecer además a todos los que están hoy aquí y los que están del otro lado en el streaming y los invitados que aceptaron gentilmente venir y hacer viajes no pequeños, porque llegar hasta el sur es tan complicado como llegar hasta el norte o hasta el este o al oeste. Los trayectos son muy largos, muy complejos, y además para volver a uno de los puntos que nos convocan hoy, que es esta lógica del mundo en la que habitamos. En los 90 todo el discurso de la globalización nos había casi hecho creer que transitar por el mundo era casi como ir con una patineta. Sin embargo, no solo no es así, sino que cuanto más se extiende la cartografía bien al sur, más experimentamos la dificultad de lo que supone transitar este territorio, el que construimos con Bien al Sur, pero que no es ni más ni menos que los territorios de nuestro planeta, por muchas razones, y después de la pandemia mucho más. La pandemia también instaló muchas fracturas en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, y desactivó una cantidad de prácticas de sociabilidad en las que creemos que el arte y la cultura contribuye mucho. Eso redobla el esfuerzo de Bien al Sur y creo que redobla el lugar desde el que cada uno de todos nosotros, que estamos ligados de distintas maneras a la cultura, nos involucramos en ellas. Por eso que además agradezco a todos los que tuvieron que sacar visas, más de una visa en algunos casos, porque para los que viajamos con facilidad es una novedad enterarnos que hay países en donde requieren hasta 2 visas e incluso visas de tránsito para poder ir de un lugar al otro. Y todo eso hace que el mundo no sea de todos o que haya ciudadanos de primera y de segunda, cosa que quizás, dicho desde otros lugares, no parece tan sorprendente, pero dichos también desde el lugar de la cultura y de todo lo que excluye o incluye el poder tener el acceso a la circulación, es parte de lo que decimos siempre casi como un mantra, que Bien al Sur reivindica el derecho a la cultura porque hace visibles otros derechos, entre otros el derecho al acceso, pero el acceso es mucho más. No es solo tener un trabajo cercano, un proyecto cercano al que poder acceder, sino también es aquel acceso a poder circular, a poder tener el derecho de moverse libremente por este planeta. Sí, y para seguir con los agradecimientos, y justamente esto tiene que ver con lo que decía Diana, porque constantemente estamos solicitándole favores a embajadas y cuerpos consulares de distintos países. Quería agradecer públicamente la ayuda que recibimos siempre de muy diversas embajadas que están en la Argentina, y puedo centralizar ese agradecimiento agradeciéndole también su presencia en esta reunión a la embajadora de Sudáfrica. Así que bueno, creo que sí, vamos a invitar a empezar esta maratón indisciplinada que es Bien al Sur. Y les contamos que esta primera mesa, por razones de agendas, va a estar nuestra coordinadora Florencia Batiti en el piso, pero el resto de los participantes estarán desde sus cómodos o no tan cómodos escritorios interviniendo, pero la traducción va a seguir funcionando y la circulación de la voz para las preguntas y demás también va a poder funcionar, administrada por Florencia. Gracias.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Yo me senté, a Diana y Aníbal se quedaron parados, pero yo me voy a sentar. Muchas gracias. Bueno, esta mesa toca, digamos, propone más que toca reflexionar sobre cómo las prácticas artísticas y curatoriales imaginan a sus públicos, a sus audiencias, así como Bien al Sur propone un formato cuya dinámica de funcionamiento apuesta por los diálogos horizontales con artistas e instituciones y se organiza a partir de una cartografía desterritorializada, como recién también decía Aníbal. Esta mesa propone reflexionar desde cuáles dinámicas nuestros invitados de hoy piensan y trazan sus prácticas, tanto artísticas como curatoriales, cuáles son los públicos a los que sus prácticas se dirigen, qué tipos de audiencias son las que ellos imaginan como destinatarias de sus proyectos y de sus programas y de qué manera esperan que estas audiencias reciban las propuestas que sus proyectos implementan. Y bueno, seguramente cada una de las consideraciones de nuestros invitados de hoy va a tener diferentes inflexiones porque sus prácticas se llevan a cabo en contextos culturales, sociales y políticos distintos, a pesar de que los tres provienen de Europa. Pero si consideramos que el arte, de alguna manera, es una herramienta de emancipación que nos permite cuestionar patrones de pensamiento y, en definitiva, cuestionar el mundo tal como se nos es dado, la idea es que ellos compartan hoy con nosotros cómo afrontan desde sus prácticas y en este contexto de incertidumbre en el que nos encontramos, el hecho, por ejemplo, de que las redes sociales y los medios de comunicación tienden a generar un pensamiento cada vez más hegemónico, qué recursos, qué ideas, qué estrategias implementan en sus proyectos artísticos y curatoriales para que la pluralidad y la riqueza conceptual y disruptiva del arte tenga el impacto en las comunidades y en las, digamos, y en la sociedad en las que se inscriban. Entonces, con esta breve introducción voy a presentar a nuestros oradores de hoy. El primer orador es Xavier Rey. Xavier es director del Museo Nacional de Arte Moderno del Centro Pompidou desde el 2021. Cursó estudios en la Escuela Normal Superior de París y en la Alta Escuela de Estudios Comerciales. Tiene un magíster en Historia del Arte y en Ciencias de la Gestión. Se especializó también en Gestión Pública. Y comenzó su carrera como conservador de pintura en el Museo d'Orsay y fue director de museos de Marbella. Marsella, perdón. Gracias por... Lauriane Gricourt, también de Francia. Lauriane es curadora y directora de las abattoirs del Museo Frac Occitanie de Toulouse desde 2024. Ella estudió Historia del Arte y Museología en la Escuela del Louvre. Sus investigaciones se centran en las prácticas artísticas corporales y performativas. Fue directora de proyectos en el Museo Mayol, responsable de colecciones en la Fundación Carmignac y conservadora senior en la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo. Y nuestro tercer orador de hoy es Lukas Murzan. Él es de Polonia, es artista y curador, es profesor de la Universidad de la Comisión Nacional de Educación de Cracovia, es decano de la Facultad de Arte y jefe del equipo de investigación de Arte y Metafísica. Lucas crea videoinstalaciones y performances donde combina los nuevos medios con cuestiones de patrimonio y crisis civilizacional y cultural, así como articula arte con psicología de la religión y la liturgia de la Iglesia. Entonces le voy a dar la palabra en primer lugar a Xavier Rey, que también me comentaron que tiene un compromiso dentro de unos minutos, así que lo vamos a dejar hablar primero.
Hola a todos y todas, espero que me escuchen bien. Quisiera, en primer lugar, disculparme porque no puedo expresarme en español. Me propusieron hablar en francés y espero que esto les venga bien, que me estén entendiendo correctamente. Voy a comenzar mi participación hoy agradeciendo muchísimo a Bienal Sur y a Aníbal y a Diana especialmente, y por supuesto también saludar más que nunca y felicitarlos por la iniciativa de Bienal Sur, porque nos reúne en torno al arte, en torno al diálogo y también entre una visión positivista del mundo que cada vez enfrenta más desafíos, y esto me pone muy feliz poder justamente estar todos aquí juntos y reunir los 4 puntos cardinales para poner en común nuestra visión entre todos los países. La comunicación o mi presentación de hoy forma parte, en cierta forma, de una mesa redonda que está dedicada a estas nuevas prácticas curatoriales de la actualidad. Bien, voy a compartir mi pantalla. Disculpas, ¿pueden ver mi pantalla? ¿La ven correctamente? ¿Ven correctamente mi presentación? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, lo que les propongo en realidad para explorar esta temática de las nuevas prácticas artísticas, prácticas curatoriales con respecto al público, me parece importante hablar primero del estado actual y de una reflexión que hemos desarrollado aquí en el Centro Pompidou. El Centro Pompidou dentro de poco entrará en una etapa de trabajos, de obras muy importante, que son indispensables porque está envejeciendo el edificio, pero también porque ha sido visitado tantas veces este edificio, que fue inaugurado en 1977, donde las consideraciones energéticas no eran las mismas que en la actualidad. Y además, antes del shock petrolero, fue el momento en que se diseñó este edificio. Por eso, la idea en la actualidad es que este edificio, que ya tiene casi 50 años, se empezarán obras muy de fondo, porque en esta época se trata de proteger justamente contra incendios. Obviamente es un edificio de una estructura inédita en su momento, pero con una ineficiencia energética que debe ser renovada, como para lograr un 60% de reducción del consumo energético. Mi presentación entonces será sobre todo sobre el Centro Pompidou y también lo que sucede allí entre el arte y el público y su proyección en el mundo actual. A place for all people, ¿sí? Un lugar para todas las personas. Esto había sido el lema de uno de los arquitectos del Centro Pompidou, Richard Rogers, que definía en cierta forma este proyecto que en su momento revolucionó el concepto de museo. El Museo Nacional de Arte Moderno, que yo dirijo, dentro de la presidencia del Centro Pompidou, ya existía antes de que se inaugurara el Centro Pompidou. Estaba ubicado en otro edificio llamado el Palais de Tokio, en París, que sigue existiendo como centro artístico. Este museo estaba integrado y está ahora integrado también dentro de un centro artístico único y singular en el mundo para desplegar todas las facetas del arte, y está asociado con todas las formas artísticas conocidas en una suerte de transdisciplinariedad que es la identidad misma del Centro Pompidou y que ha transformado profundamente la imagen que uno podía tener del museo y del espectro que abarcan sus colecciones. El Centro Pompidou inauguró en 1977, como dije antes, y tengo el placer de presentarles un plano arquitectónico de 1971 de Renzo Chianà y de Richard Rogers, de los arquitectos, y pueden ver en este plano o en este bosquejo es que la idea del Pompidou ya estaba ahí,
pero fue justamente una cuestión que estaba en el corazón del proyecto. Desde ese momento hasta el edificio mismo evolucionaron estas ideas. En este momento todavía no tenía esa fachada tan conocida que tiene ahora. Pero el gen ya estaba ahí. Y otra cosa que evolucionó dentro del Centro Pompidou es que se accedía como de arriba hacia abajo. Y dentro del mundo de los museos, de las bellas artes y de los palacios de bellas artes, que hay muchos en mi país, tenemos esta escalera que tenía muchísima trascendencia en este caso. Entonces, esto alteraba completamente los parámetros del arte hasta ese momento, ¿sí? Cómo el espectador, cómo el público entraba, ¿sí? Porque era un abordaje arquitectónico completamente diferente. Aquí pueden ver que la idea era darle una nueva autonomía al público, ¿sí? Al visitante, y una nueva confianza entre el visitante, que de repente tenía una libertad enorme que le permitía visitar una parte del edificio, una exposición, una sala en particular. Entonces fue un momento donde se reconfiguró completamente la idea de museo, integrando una dimensión de hospitalidad que nunca había tenido lugar antes. El Centro Pompidou también fue revolucionario porque adentro de él había una biblioteca que estaba estrechamente ligada con la colección del museo, pero sobre todo la dirección que llevaba el público a medida que exploraba, llevando acciones en torno a las colecciones, pero también una suerte de artistas como promotores mismos del arte contemporáneo, en un mundo que estaba en plena aceleración. Y los últimos elementos tan importantes para entender este carácter inédito del Pompidou fueron la primera vez que los arquitectos integraban en su proyecto una evolución significativa del edificio en un sentido que no era conocido hasta la época. La evolución de este edificio estaba ya prevista en el proyecto filosófico de la arquitectura de ese edificio. Entonces la arquitectura se sometía a las necesidades de adaptación de la sociedad y por ende de los visitantes que iban a ir a ese museo. Esto significaba que en el proyecto de su momento había elementos que también vamos a incorporar en este nuevo proyecto que queremos inaugurar en 2030. Esto quiere decir que, por ejemplo, los espacios de estacionamiento del lugar serán transformados en salas de programación artística. Y digo programación artística porque se trata de exposiciones, pero no únicamente de exposiciones, sino que también se incluyen otras disciplinas, el cine, el teatro, el canto. Todo eso será incluido dentro de estas experiencias inmersivas. Entonces, a la vez, tenemos una extensión, pero también tenemos una resignificación de lugares del edificio que ya no se usan más con ese fin, porque ya no hay autos en el centro de París, no se permiten. Y además también se configura en el marco de la utopía que quizás ya existía en los años 70. Entonces esta idea de la cultura popular, que eran discusiones que se tenían también en su inauguración porque se lo criticaba, porque decían que era un supermercado del arte. En su momento esa era la crítica, pero nosotros continuamos hoy en día con esa tradición y esa ambición popular, justamente mostrando el arte más elevado, el arte más pertinente, pero también el más popular. En 1977 teníamos muchísimos visitantes que se quedaban quizás en la plaza que rodea y que es un símbolo también del Pompidou y que ofrece un lugar para el visitante. El proyecto inicial, de hecho, tenía como fin utilizar un espacio público como parte del museo. Eso era inédito en los años 70. Y esto establece un lazo entre el adentro y el afuera y también una frecuentación de mucha más gente, haciéndolo más popular. En 1977, la gente se quedaba afuera, también entraba al edificio y se producía una suerte de conversión artística entre estos dos espacios. Esto estableció, como dije, una nueva relación con el arte y con eso ya en 1977 estaba presente en el Pompidou y es parte de nuestro legado para también adaptarnos a las exigencias de las sociedades de ahora
pero cumpliendo con ese espíritu de los 70. Ese espíritu permanece hoy y esperamos llevarlo aún más lejos con experiencias inmersivas que lleven a su vez calidad y excelencia de la producción por la que se conoce al Centro Pompidou, pero también con una apertura a todo tipo de público. Así es como nosotros estamos imaginando el Centro Pompidou de 2030. Pueden ver la importancia aquí del adentro y el afuera. Esta es una característica popular del Centro Pompidou desde su inicio y que se reconfirma en la actualidad con más de 3 millones y medio de personas. Y no estoy hablando solo de una exposición, sino que realmente que explora todo el centro. Este componente popular, por supuesto, se ofrece en términos de calidad, en términos de recepción de los artistas, porque también es la ambición del Centro Pompidou, que ya deja de ser un museo, sino también un lugar de creación y un lugar, seguramente Lucas, uno de los oradores de este panel, también lo va a mencionar, pero es un lugar de encuentro entre el artista en su proceso creativo y el público. Por eso la dimensión performativa siempre fue importante desde el inicio, desde la inauguración del Centro Pompidou. Aquí en la foto pueden ver los archivos que también incluyen este foro donde el público puede encontrarse. Este foro será duplicado, también tendrá una parte subterránea con nuevos espacios. Se ganará casi un piso entero gracias a haber ocupado el espacio que antes ocupaba el estacionamiento. Y este es el centro Agora. Agora es un concepto griego que indicaba un elemento que creo que se ha dado en todo el mundo y que tuvo aún más éxito luego de la pandemia de COVID-19. Luego de las cuarentenas que hicieron que se cierren los museos durante muchísimo tiempo. Y también lo digital que ha sido teniendo desarrollada desde la Segunda Guerra Mundial con la democratización. Esto hace que nuestro público se renueve constantemente y que, a pesar de todo, sigue disfrutando del placer y de la costumbre de tener un lazo con el arte. Tan controvertidos y tan difíciles es justamente con este tipo de prácticas artísticas. Y la experiencia física resulta hoy más esencial que nunca, a pesar de todo lo que sucedió con la pandemia. Por eso el museo sigue siendo un lugar donde experimentamos físicamente las cosas y las experimentamos de manera compartida. Lo hacemos con nuestra familia, lo hacemos con amigos, pero también en compañía de desconocidos. Se mezcla lo social, es un lugar de encuentro superior y constituye un valor social que el museo posee y que es reconocido como continúa. Cada vez más digital y donde empiezan a aparecer dificultades para informarse de manera real. En ese contexto, el museo sigue siendo un lugar de seguridad intelectual y de confianza, donde confiamos en esos saberes, confiamos en esa información que se nos ofrece. Y tenemos una seguridad intelectual porque estos saberes son discutibles, pero siempre en un espacio de apertura. Y además, es ahí donde la identidad del Centro Pompidou y de muchísimos museos hoy en día existe y permanece, porque allí es donde encontramos esa dimensión donde la palabra cuenta y también la dimensión de la palabra estará presente en el foro, que es el que más se va a transformar del edificio y que queremos implementar, que iniciamos ya en 2017, pero que hoy, más que nunca, sigue siendo parte del espacio que le queremos dar al arte. Las exposiciones y exhibiciones estarán sumamente diversificadas, porque lo que caracteriza al Pompidou es la transversalidad de sus colecciones, desde esculturas, instalaciones, fotografía, artes gráficas, el cine experimental, arquitectura, diseño y todo el universo gráfico de lo artístico.
pero también tiene la misión de acompañar a los artistas con los nuevos medios de creación, con las nuevas materialidades, con el arte digital y también, por supuesto, con obras que utilizan la inteligencia artificial. Y sobre todo, cuando hablamos de inteligencia artificial, no queremos mostrar tanto la ruptura tecnológica, sino que no queremos mostrar lo que la inteligencia artificial puede aportar, sino intentar abordar esto desde una continuidad de la exploración artística y de la luz que ponen sobre estas cosas los artistas y cómo nos permiten entenderlo mejor. También continuidad en lo que respecta a la unicidad de la mirada, justamente porque uno de los principales propósitos es crear nuevas estéticas. Pero el tema de la autenticación, que empieza en realidad en el siglo XIX, con las diferentes fuentes que puede tener una escultura o las diferentes y múltiples observaciones que podían hacer las fotografías. Entonces, justamente, como servicio público, queremos mostrar la ruptura, pero también queremos mostrar la continuidad. Y con una mirada crítica que tenemos gracias a los artistas y que nos aclaran cuestiones que incluso tienen que ver con la inteligencia artificial y con lo que está generando. El museo tiene una identidad particular y más que nunca en el Centro Pompidou y trabaja en conjunto con otras formas de creación artística. Es por este motivo que tiene una singularidad y que tiene una capacidad de mostrar la fuerza del arte. Y por eso esto nos da la y lo siguen haciendo para permitirnos imaginar una y otra vez la pertinencia y la relevancia del museo como lugar de encuentro. También nos permite entender cómo se componen todos estos elementos con lo humano, con lo ambiental, y esto que ya fue verdad en el siglo XX se traslada al siglo XXI y nos hace pensar en cuáles son los valores esenciales como la democracia y cómo la importancia de defenderlo desde nuestro lugar en Francia. Voy a ir avanzando un poquito más rápido. Les voy a mostrar las diferentes etapas. Esta es la primera. El público al que nosotros nos queremos dirigir incluyen obviamente este componente de recibirlos cálidamente, de la hospitalidad, pero también ir a buscar al público de manera intelectual y también físicamente, ir a buscarlos donde ellos están, poniendo a disposición una serie de exposiciones y de procesos creativos. Las obras que se llevarán a cabo en el Centro Pompidou para que pueda inaugurar en 2030 y además estarán muy cerca de una nueva línea de subterráneo que abrirá en 2028. Entonces, en 2027 y quizás incluso en 2026 ya estará listo el centro de conservación. La colección pasó a tener 150.000 objetos como mínimo en este momento y el centro de conservación, el centro de curaduría, garantiza la conservación de las obras. Nuestra concepción de la relación con el público es, en primer lugar, basada en la difusión. Y esto se hace en el sentido de que todo lo que tenemos lo queremos compartir. Lo compartimos, obviamente, en el marco de nuestra relación con todos los museos franceses. Y es nuestra misión como Museo Nacional. Lauriane seguramente después de mí va a contar su experiencia también con Les Abattoirs. Les Abattoirs y el Centro Pompidou tienen conceptos muy similares porque además compartimos colecciones. Estas colecciones son dinámicas además. Todos los centros de arte y museos de Francia que llevan a cabo proyectos de este tipo. Esto es para llegar a más de 4.000 centros en toda Francia. Y, por supuesto, también está el ámbito internacional, porque la definición que nosotros queremos para nuestro museo es que
obviamente se concentre en la generosidad a nivel nacional, pero también tenemos una tradición de un lazo con los diferentes centros artísticos a nivel mundial. Y esto queremos seguir haciéndolo, porque nuestra exposición es testigo más que nunca de una historia artística. Y por supuesto no conozco a Lucas, que hablará después que yo, pero sé que el arte en Europa Central es muy importante y su trabajo en Polonia ha sido extraordinario. Estamos muy orgullosos también de haber tenido lazos históricos con el sudeste asiático, con América del Norte también, por supuesto, pero también con Sudamérica, gracias a una tradición de larga data estética y cultural con un número de países en América del Sur y especialmente con Argentina. Así que por eso estoy muy contento de estar aquí hablando con ustedes. Yo hablé de Francia, hablé de Europa, hablé del mundo y hablé del Centro Pompidou. Pero no tenemos presencia en lo que son los suburbios de París. Por eso la idea es poder instalar un centro en los suburbios ofreciendo lo mejor de nuestra colección al público de esa zona y también hacerlo de forma totalmente renovada. Es un homenaje al edificio parisino, pero estará ubicado en los suburbios y llegará a un gran número de visitantes. Será un edificio muy importante y tiene casi, de hecho, las mismas dimensiones que el Centro Pompidou. Estos son los centros de trabajo que se visitan en grupos pequeños, centros de conservación, todo esto con una gran concentración en estos trabajos y que permitirán la circulación. Aquí tenemos 220.000 metros cuadrados para exposiciones y todo lo que sucede en el resto del edificio y que tiene que ver con una dimensión en realidad completamente nueva, si pensamos en la historia de las exposiciones y la búsqueda de transparencia dentro de lo que marca nuestra historia. Así como se llevarán a cabo estas obras, este centro asociado al Centro Pompidou, que está ubicado justo al lado, también la biblioteca, que será en otro edificio parisino, y también trabajaremos con aliados de larga data, nuestros socios. Este es el establecimiento francés que tiene nuestro nombre también, por supuesto Les Abattoirs, y también nuestra presencia en París, en los grandes palacios donde se llevarán a cabo las exposiciones mientras el edificio está en obra. Y también, por supuesto, colecciones del Estado francés que están diversificadas y fragmentadas en diferentes edificios. Y así imaginamos proyectos innovadores con nuestros colegas, proyectos transcronológicos, porque en estas obras y las esculturas modernas hay muchas cosas en la historia de la modernidad y en la historia de la investigación de los artistas contemporáneos. Lucas seguramente va a mencionar esto. Hay una dimensión de historia de larga data. Entonces, un recorrido de obras antiguas y modernas y contemporáneas, esto se realizará en el Louvre, como veían en la foto. Y como es imposible disociar nuestro arte con el resto del arte europeo, esto se trabajará dentro del Museo de Europa con este edificio que ven aquí, que tendrá también la oportunidad de ofrecer obras clásicas, música también en su auditorio. Se empezó con una exposición de música y Kandinsky que había sido explorado en ese momento. Y, por supuesto, obras especiales dedicadas para todas las edades. Les estoy mostrando algunas imágenes. Aquí tenemos los monumentos históricos y edificios que ya conocemos. L'Île 3000 en Lyon, Mónaco, muy cerca nuestro. La idea es justamente tratar de ver qué proyecto va bien con nuestra línea y poder encontrar diferentes formas y diferentes liviandades con las que podamos trabajar. Aquí
pueden ver un proyecto para los caminos de Francia, quizás haya países en Europa que también se van a interesar, que proponen una exposición con una veintena de obras para todo público, pero obras originales, ¿sí? En esta producción estamos trabajando justamente para poder encontrar ese carácter performativo y original de lo que es una obra de arte y asociar la colección, los artistas y la práctica. Este es el proyecto Milform que tendrá lugar en Montpellier y otras ciudades. Y una gran particularidad del Centro Pompidou es el haber exportado su conocimiento, su expertise y su forma de promover el arte a otros establecimientos socios. Tenemos el Centro Pompidou en Málaga. A la derecha tenemos nuestro proyecto con la Fundación Canal en Bruselas. Tenemos también mucha cercanía con nuestros colegas belgas, proyectos de exposición del Museo Pompidou que ven abajo a la izquierda, en Shanghái también, con quien estamos asociados desde 2009. Y la idea de renovar nuestra alianza a través de estos nuevos proyectos. Muy bien, esa fue la presentación que quería compartir con ustedes sobre nuestra nueva visión de relación con el público y cómo se ha estructurado nuestro proyecto de renovación del Centro Pompidou y lo que haremos de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Xavier, por tu generosísima y completísima presentación. Si les parece bien, como me comentaron que Xavier tiene un compromiso y tenía que retirarse, en este caso únicamente abro las preguntas por si alguien del público quiere comentarle, preguntarle algo muy puntual, brevemente a Xavier antes que tenga que retirarse. Y si no hay ningún comentario, pregunta, continuamos con la próxima presentación. La idea era, bueno, concentrar las preguntas y los comentarios al final, pero como me comentaron que Xavier tiene que retirarse, me pareció abrirle ahora la posibilidad. Hola, buenas tardes, noches, Javier, y muchísimas gracias por tu presentación. Quería subrayar un aspecto que comentaste que me parece no menor, que tiene que ver con esta definición que hiciste del museo como un espacio de confianza y en particular de confianza intelectual, que me parece especialmente interesante dado justamente, bueno, algo que precedía de algún modo tu comentario respecto de la ligereza con la que hoy día se afirman las historias del mundo, por decirlo de una manera más o menos caricaturesca, y cómo desde los museos se redobla la misión de la investigación y de construir narrativas que permitan afirmar algunas cosas, por lo menos con un basamento científico, académico, con un rapport dado por las mismas obras, por la trama de obras que se construye, algo que es parte del compromiso de nuestra práctica con un público que está asediado por cantidades de imágenes desordenadas o con órdenes no siempre muy legítimos. Si quisieras comentar algo más sobre esto respecto, sobre todo del área de investigación del museo, que entiendo que es clave dentro de esta misión. Investigación, curaduría, archivo y colección juntos me parece que son claves. No sé si comprendí bien el fin de la pregunta. Yo me refería sobre todo a si podías desarrollar un poco más cómo estaba integrado o por qué mecanismos, cómo trabajaban estos equipos de investigación, de archivo, de colección, de conservación y de curaduría para lograr esta integridad intelectual de la que hablabas. En el caso de Pompidou, cada museo se da sus estrategias, ¿no? Por eso te preguntaba.
Merci. Bien. Entonces, es cómo integramos las políticas de conservación, de adquisición de obra, en esta idea quizás de construcción democrática, ¿verdad? Se trata, por supuesto, de una exigencia y de algo que se ha construido en el día a día, ¿no? Y que venimos construyendo en el día a día, pero es gracias a la fidelización que podemos obtener del público y de una audiencia que es cada vez más grande. De esta forma podemos lograr esta confianza y que podemos manejarnos en el día a día. Ahora, desde el punto de vista de la adquisición o de la restauración de las obras, esto se da gracias, por supuesto, a la posibilidad que tenemos de recibir al público y de poder a la vez comunicarles lo que hacemos y de poder explicarles por qué tomamos ciertas decisiones y a la vez de mostrar y de conservar y de adquirir ciertas obras. Entonces, en realidad se trata de abrirnos cada vez más para poder comunicar todas estas posibilidades. Y tengo una pregunta más y vamos, una más, Xavier, y te liberamos para tu compromiso. Un segundo, aquí. Hola, buenas tardes. Me interesa que desarrolles un poquitito más la instalación del centro en los suburbios de París. C'est possible d'avoir juste une traduction? Te están preguntando si podés ampliar un poquito más, ampliar tu comentario sobre el Pompidou en los suburbios de París. En anglais, s'il vous plaît. Je crois qu'elle parle le fait de s'installer en banlieue parisienne. Ah oui. Et quelle est la question, du coup? ¿Cuál es la pregunta? Justamente, si... De développer plus sur l'installation en région parisienne. Très bien, merci Lauriane. Les pido disculpas, pero no tengo la traducción en francés acá. No hablo muy bien español, pero bueno, con mi apellido a veces piensan que sí, pero no. La idea es que durante mucho tiempo vivimos como en la ilusión de que los habitantes del corazón de París, digamos, más o menos entre los años 50 y la actualidad, podían acceder al arte, pero también la gente que vivía en los suburbios pensábamos que podían ir fácilmente al centro de París e ir al centro Pompidou. Pensábamos eso. Sin embargo, a pesar de que esto es cierto, mucha gente iba de los suburbios al centro de París. Pero la biblioteca, lo que sucedía gracias a la proximidad que teníamos con el centro de todos los trenes que vienen de los suburbios, muchos estudiantes que quizás no tienen muchos recursos económicos, pero que podían venir en tren al centro de París y utilizar la biblioteca. Entonces, a mitad de siglo queríamos hacer circular justamente a aquellos que venían a la biblioteca que también asistieran al museo. Hoy en día hemos comprendido que no podemos vivir y pensar esto de manera centralizada y pensar que todo pasa por París. Y ya no es tan obvio, aún con los medios de comunicación que existen hoy, no queda claro que toda la gente que vive en los suburbios de París estén pudiendo llegar al corazón de París. Por eso pensamos en una manera de poder diversificar nuestra presencia para que haya otro tipo de intervenciones artísticas para llegar a cada vez más público. Merci, muchas gracias. En este caso le voy a dar la palabra a Lauriane Greencourt. Muchas gracias, Xavier Rey, por tu presentación. Bonjour à toutes et tous. Alors Hola a todos y todas. Yo también me disculpo porque voy a hacer esta presentación en francés. Espero la próxima poder hacerlo en español, pero creo que el francés va a ser más simple en esta oportunidad.
Por supuesto, quiero agradecerle a Bienal Sur y particularmente a Aníbal Josami y a Diana por esta invitación para participar de esta mesa redonda de este lanzamiento del 10º año de Bienal Sur. En el Museo de Les Abattoirs tuvimos varias oportunidades de participar de Bienal Sur y de conocer todos los elementos que contribuyen a que esto sea un proyecto para la comunidad artística internacional. De hecho, cuando yo recibí esta invitación y esta propuesta para reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre todo con respecto a lo que uno puede hacer desde la posición de directora de un museo y cómo se pone en juego el lazo con el público, en primer lugar, pude constatar que compartimos muchos de los conceptos y uno de ellos es que el arte y la cultura y el rol de los museos y el rol de las instituciones culturales hoy en día en la sociedad están siendo nuevos lugares para una sociedad contemporánea que permiten muchísimas cosas. Edgar Morin, un filósofo, en el momento de la pandemia de COVID, que realmente nos planteó tantos interrogantes y tantas incertidumbres, donde la humanidad se sentía perdida, estos encuentros colectivos que podían llevar a cabo la imaginación, que podían estimular la creatividad y que nos permitió imaginar un modelo de sociedad quizás más deseable, siempre obviamente teniendo en cuenta la complejidad en la que se inscribía esto. Yo creo que estos conceptos fueron sumamente explorados. Y la pregunta que yo me hice para poder participar de este panel fue pensar en la institución cultural y pensarlo como directora y como curadora, cómo se debe actuar y reaccionar en nuestras nuevas prácticas, con nuevas estrategias para atraer nuevo público, pero también para poder hacerlo de manera sostenible en conjunto con las comunidades. También recordarnos que los museos están al servicio de la sociedad y que son un lugar y un espacio y una interfaz de comprensión y de reflexión, un lugar seguro e inclusivo. Voy a compartir mi pantalla. Est-ce que vous le voyez? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Quiero hablarles de 3 ejemplos concretos y 3 proyectos que llevamos a cabo en Les Abattoirs en los últimos años y que en cierta forma ilustran un poco y este potencial que tiene el arte y que tienen los museos en conexión con la sociedad, como nuevos lugares de reflexión en base a los cambios que se dan y también una forma de pensar en la antropología del público para responder a una multiplicidad de desafíos y para lograr que el museo sea un lugar de convivencia. Este lugar de convivencia o convivialidad, como para que se entienda. El filósofo que había acuñado este concepto pensaba en el museo como una institución de este tipo. Y quizás puedo indicar 2 cosas sobre este museo. Les Abattoirs tiene la particularidad de ser una institución dual, porque somos a la vez un museo y también un fondo regional de arte contemporáneo. Entonces es un modelo único en Francia que combina 2 modelos de institución y que nos permite tener misiones complementarias. Como Museo de Arte Contemporáneo está en Toulouse, en el sudeste de Francia, es la 3ª ciudad de Francia y también representa una institución nómade porque tiene el fin de difundir el arte y nuestras colecciones en todo el territorio, específicamente en lugares distantes, en zonas rurales, donde es importante que llegue la cultura. Y Xavier, antes que yo, mencionó este lazo entre el Pompidou y Les Abattoirs. El Centro Pompidou, a través de Les Abattoirs, difunde su colección, porque el depósito Daniel Corday, que es un lugar, Daniel Corday es un galerista que forma parte de esta iniciativa. Y estas colecciones nacionales se difunden en la región a través de Les Abattoirs, o sea, lo que sucede en el Pompidou y por nuestro lazo con ellos.
El proyecto del que quería hablar en primer lugar es un proyecto con el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y es un proyecto de artistes et paysans, ¿sí? Artistas y campesinos, que está concebido sobre la base de una gran exposición colectiva que les voy a mostrar ahora en una foto y que será presentado en toda la región de l'Occitanie, en el sur de Francia. Este proyecto tenía el fin de explorar los lazos entre el arte y la agricultura y también dentro de los desafíos contemporáneos que enfrentan los agricultores en la actualidad. La invitación y la convocatoria fue a que los artistas reimaginen este mundo y este lazo con el mundo agrícola, sobre todo en el hemisferio occidental, para entender la realidad social, económica y medioambiental, no solo del mundo campesino, pero dentro de una pluralidad del mundo campesino. El objetivo era de mencionar y mostrar las realidades gracias a las colaboraciones que se realizaron con diferentes aliados, trabajando, por ejemplo, con expertas en viticultura, en la industria vitivinícola y con la creación de exposiciones a través de diferentes alianzas. Lo que les muestro aquí es un mapa que muestra todos los proyectos y de la gran ramificación en torno a este tema, con la exposición en Toulouse, que fue como un punto de partida en la parte oeste, y cómo se fue expandiendo a lo largo del territorio. Este proyecto cuestionaba el modelo productivista, el control que se da, la transformación de los paisajes y obviamente teniendo en cuenta los temas de medio ambiente, de biodiversidad y la vida de los campesinos y campesinas, que en Francia son las poblaciones más afectadas por la tasa de suicidio. Entonces, este proyecto tenía como fin abrir el juego y comenzó en febrero de 2024. En ese momento, los agricultores y las agricultoras hicieron un levantamiento en Francia y en toda Europa. Y en estas protestas, que están representadas, por ejemplo, por una escultura de madera de Pascal Ribecu, que lo vieron en la diapositiva anterior, no sé si la ven allí. Y en ese momento había un desfile de tractores, o sea, como una suerte de protesta en tractores en Toulouse. Entonces pensamos cómo el museo podía reflejar problemáticas tan actuales y tan importantes. Y esto permitió abrirnos a un público mucho más diverso. Esto fue extraordinario porque permitió visibilizar una comunidad que era esencial. Obviamente alimentarnos es esencial, por eso la agricultura es tan importante. Y a la vez poner en valor estas prácticas, estos oficios en un territorio sumamente rural y que todavía tiene un gran número de fincas. Obviamente este número es decreciente y disminuye porque son copadas por los grandes agronegocios. Y lo que se mostraba era la realidad urbana y la relación con lo rural. Y la idea era mostrar y pensar ideas para transformar esto en nuestra vida cotidiana, pensando en lo que llega a nuestro plato y que luego comemos. Aquí les muestro algunas imágenes de proyectos que fueron realizados con los aliados en el territorio de Angers, de los Altos Pirineos, en diferentes zonas conocidas por la producción de lana y otros proyectos en Haute-Garonne, por ejemplo, en colaboración con un museo que mostraba las tradiciones populares. La idea era ser una suerte de mediadores para este proyecto y organizar una visita, por ejemplo, con una criadora de cerdos cerca de Toulouse y también con el autor de la obra que se llamaba Plutôt Nourrir, Mejor Alimentar, y que a través de sus propias experiencias como agricultora compartía estos diferentes puntos. En este caso, alumnos de la escuela agrícola nos dijeron que por primera vez se sentían bienvenidos en un museo, porque se sentían representados.
Este proyecto entonces generó un gran lazo con el público y recibió muchísimos primeros visitantes, personas que nunca habían venido a Les Abattoirs y que nunca habían venido al museo. Y además también generó un lazo entre los artistas que participaron del programa, porque organizamos workshops, organizamos talleres para poder pensar aún más y reflexionar aún más sobre el rol del artista en la sociedad. Por supuesto, también aquellos que participaron de la exposición, ellos mismos, muchos surgieron del mundo agrícola o eran hijos de agricultores. El otro proyecto del que quería hablarles, que también está hecho en Les Abattoirs, es el proyecto de la Pride Parade o del desfile del orgullo. En Toulouse participamos siempre de la Marcha del Orgullo, que celebra las diversidades y que apoya a la comunidad LGBTQ+. Y nosotros participamos en la marcha con diferentes formas de intervenir. El primer año fueron las fotos que ven en pantalla. Invitamos a un artista francés que mostró un poco cómo se mostraban estas pancartas con eslogans muy fuertes como los que ven en pantalla. Y el año siguiente les voy a mostrar este video para mostrarles la energía que tuvo lugar durante estos eventos y durante la marcha. Invitamos a un colectivo llamado Bye Bye Binary que hacía un proyecto de tipografía militante. Y también se utilizaron pancartas, se utilizaron decoraciones durante la marcha. Luego de este desfile y de esta procesión por la ciudad de Toulouse, se organizó en el museo, Laughter Pride se llamaba, que nos permitió tener como una suerte de celebración de la felicidad colectiva y también la pertenencia de una comunidad que tiene mucho que ver con el museo. Este es el artista Damien Roussel, que también formó parte del otro proyecto que les mostré antes, el de los campesinos, y que también formó parte de este nuevo proyecto. Él traerá como la estética del mundo agrícola en el corazón del mundo queer, o sea, una combinación de diferentes elementos. Esto desde hace varios años forma parte del proyecto de Les Abattoirs, que es estar en fuerte lazo con la comunidad LGBTQ a través de diferentes proyectos, diferentes invitaciones. Y este año nos enfocaremos en el tema de la identidad, a desplazar las miradas, a revisibilizar las comunidades, y se propusieron nuevas visiones de la sociedad y de la historia del arte. Además, este tipo de colaboración también tiene otras ramificaciones y otros lazos con el público, porque ACT UP, por ejemplo, que es una asociación histórica de lucha contra el VIH, otra asociación con la que trabajamos, una asociación de salud comunitaria, de acciones de salud comunitaria para los trabajadores sexuales. En general, todo esto formó parte de una diversidad de proyectos, no solamente una sola vez, sino realmente crear lazos a largo plazo y también actuar y de presentar obras dentro de esta red. El último proyecto del que quería hablarles es un proyecto, de hecho, que está actualmente, que es el Museo Imaginario de Oli. Y esto forma parte de el trabajo de un performer que se llama Oli, que lo ven en el cartel y que trabaja con una banda muy importante. Y a Oli lo conocimos en realidad primero como espectador, porque él venía desde chiquito a Les Abattoirs. Ahí es donde él un poco inició o donde tuvo su encuentro con el arte moderno y contemporáneo. Y empezamos a pensar abrir las fronteras pero a la vez curador de esta exposición.
Esto fue un proyecto muy interesante porque a fin de cuentas terminó siendo una exposición en la cual Oli, a través de su punto de vista de artista, ponía en cuestión el rol del museo y ponía en cuestión nuestro rol como espacio y lo que sucede desde el punto de vista del visitante, lo que siente y lo que piensa. En las colecciones del museo terminó apropiándose del museo, contando una historia a través de las obras. Él, por ejemplo, en la imagen a la izquierda hay un pequeño clip que hizo para la exposición y donde representaba a su madre a través de diferentes elementos que están en la colección y que representen a este gran ícono que fue Marilyn Monroe. Finalmente, él terminó apropiándose del museo a través de las obras, a través de las cuales contaba su historia, su construcción como artista y su propio lazo con el arte y con les abattoirs. Y la cultura del rock a través de invitaciones a diferentes artistas y también trayendo su propia colección. Lo que terminó haciendo entonces es interrogar qué es una colección, qué significa colección hoy en día. Aquí vemos las colecciones que vemos en estas paredes que entablaron un diálogo con una cultura que podemos llamar cultura popular, pero con otra narrativa. Una narrativa que busca desjerarquizar estas categorías y justamente la exposición tuvo gran éxito y también muchísimas personas que vinieron por primera vez al museo, muchos jóvenes, adolescentes, un público que nos cuesta muchísimo captar y generarles interés. También venían personas que eran un poco como sus fans, porque Oli es muy conocido en Francia. Entonces teníamos los fans, teníamos los amantes del arte y teníamos también los amantes del rock y del rap también. El rap es una de las músicas más escuchadas en Francia y eso es algo que no podemos ignorar y justamente por eso lo incluimos. En el proyecto la idea era decir que cualquier persona, sin importar su background, digamos, podían consolidar este lazo entre la institución y el público y que podían justamente manipular el arte como vector rico y múltiple, pero también útil. Y en este trabajo con Oli que llevamos a cabo, en lugar de solamente ser un embajador del arte contemporáneo, tuvo como rol desmistificar el arte un poco. Y todas las cuestiones que yo mencioné en las que trabajamos con mis colegas, bueno, sobre el orgullo, sobre la agricultura, sobre la desestructuración del arte, pero también otros temas que formaban parte del proyecto de la institución y que justamente permitían abrirnos a otras disciplinas. Al mismo tiempo, nutría esta cuestión de la participación, de ser más participativos. Hace algunos meses, en este sentido, integramos una investigadora al equipo que trabaja específicamente sobre los métodos participativos que se pueden poner en juego en un museo. Y ella nos acompaña para estructurar nuevas instancias de mediación, de diálogo con artistas, pero también que piensa en por el público y para el público, justamente para establecer lazos entre el arte y la comunidad, entre el arte y los territorios. Hablé un poco rápido, les pido disculpas, pero bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorraine. Vamos a darle la palabra también a Lucas Mouzan, así después abrimos las consultas y las preguntas del público. Lucas. Buenas tardes. Yes, yes. Can you hear me properly? Is that okay? Yes. Yeah. Thank you. So thank you for invitation, for having me here. My name is Łukasz Murzyn. I would like to tell you about the project of 3Seas Art Festival, which is a new biennial in Central Europe.
a regional Central European perspective, talk about the countries of initiative, which is a format established in 2015 region. Now it's much wider project, although or just new members of EU countries. Perdón, superamos las fallas técnicas. Después del 2004, con la adhesión a la OTAN, se darán cuenta que estoy utilizando un lenguaje que es más adecuado para la política y no para proyectos artísticos. Pero espero después en mi presentación dejarles bien en claro por qué estoy usando estas nociones. Permítanme compartir mi pantalla. Just a second. Okay. So the thesis. Este es el Festival de Arte 2025, en donde comenzamos con las bienales. La siguiente edición va a ser en un tiempo parecido a la de la Bienal Sur. One of thesis for today's meeting. Y esto para la reunión de hoy. Estamos viviendo en un mundo diferente, el escenario global ha cambiado y esto es cierto. Acá tenemos un mapa de nuestra región. Podemos decir que este grupo de países, tal vez sin Austria o sin Grecia, pero bueno, es una zona entre Rusia y la parte occidental de Europa, el mundo occidental. Ahora, después de casi 35 años de la transformación, estamos en un punto completamente diferente de la historia. Hay un gran potencial económico en Europa, 25% de la población de la Unión Europea, un 20% del PBI de Europa está representado por esta región y hay economías en desarrollo. Después de 20 años en la Unión Europea, los nuevos miembros están conscientes de los desafíos al desarrollo común y han desarrollado región. Pero el tema de la cohesión estructural de la Unión Europea y las oportunidades de poder participar en un mercado común y tener una identidad europea común son cuestiones importantes a considerar. A nivel comercial, esta región es el socio más importante para Alemania, pero para nadie más. The lack of infrastructure. Considerando la infraestructura, tenemos acá las mayores pistas, las mayores autopistas que van hacia el oeste. Y la idea es desarrollar conectividad desde Grecia hasta los estados del Báltico para tener el mismo nivel de organización y los mismos equipos que Europa Occidental. Esto sería lograr una verdadera equidad con el resto de la Unión Europea y poder tener el mismo poder que la Unión Europea. Ahora, la guerra de Rusia contra Ucrania e indirectamente contra la Unión Europea y la posición actual de Donald Trump hace que realmente estemos en una situación en donde la seguridad de Europa está en juego. Proyectos de infraestructura importantes, como por ejemplo el de Lituania a Grecia, empezó a estar como prioridad. Acá estoy hablando
acerca de lo que nosotros sentimos en la región Polonia, que tiene casi 2 millones de personas que se escaparon desde Ucrania, y el concepto de hacer arte o estar presentes en festivales para nuestra región hoy por hoy es algo inverosímil. El proyecto estuvo en un cierto punto, el proyecto político empezó allí, luego pasó a nivel comercial. Ya hablé de autopistas, de vías férreas, de conexión, de electricidad. Proyectos que están en curso, pero realmente necesita una mejor comprensión y el apoyo de los ciudadanos de nuestra sociedad, lo cual es posible gracias a la cooperación con la cultura. Por esta razón es que nosotros establecimos algo verdaderamente especial, la unión de esfuerzos de distintas instituciones en la región, que dio como resultado la creación de la red de cooperación establecida en la cumbre que se llevó a cabo en Lituania en 2024. Y la idea del festival. You can see, acá podemos ver los miembros fundadores de esta comunidad. Tenemos universidades de arte, academias de arte, pero a su vez también instituciones culturales importantes, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo de Bucarest, la Galería Nacional, galerías más pequeñas a nivel ciudad, la Galería ACB de Budapest, el Centro Contemporáneo de Austria y también la ayuda de ICA International, que también es sumamente importante para el festival. El tema principal de este evento es lo que es el desarrollo equitativo, un desarrollo equitativo y justo, compartir valores comunes, identidad y el patrimonio que hace a la región. Queremos poder discutir los problemas contemporáneos a través del arte. Le damos a los curadores y a los artistas un catálogo abierto de temas. Como podemos ver, no es tan común no es el menor de los diagnósticos de las crisis multidimensionales que tenemos en el mundo. Más bien tiene que ver con pensar en términos del arte y usar las actividades artísticas para diseñar un futuro posible, para prototipar soluciones. El desafío de los artistas y los curadores durante el festival. Uno de los temas más importantes de hoy es cómo hacer que el arte sea un espacio que pueda aplicarse para el pensamiento y la reflexión, considerando la situación de nuestro presente. El punto de inicio de nuestro festival es la residencia artística simultánea dentro del marco en el cual nuestra universidad generó un taller. Y lo que es importante en este caso es que se generan dúos de artistas y curadores de distintos países que han colaborado en conjunto y lo vienen haciendo desde hace un mes. Y trabajaban en Cracovia en conjunto, pudieron comparar e intercambiar las propuestas. Esto por la vecindad de otras propuestas y por la similitud de otros proyectos y otras soluciones similares. Fue una época de trabajo artístico, fue una época marcada por muchas reuniones en el espíritu de la investigación en base artística. La universidad ofrece estudios en cuanto a lo que es investigación basada en el arte,
en donde los artistas y los diseñadores también pueden obtener acceso a distintos estudios en universidades grandes, en los laboratorios de biología, en los observatorios de astronomía y demás. Este tipo de pensamiento también es sumamente importante para nosotros. Los elementos de la metodología ágil y el design thinking tuvieron su lugar para diseñar nuevos métodos de cooperación. Cooperamos y discutimos acerca de cómo abordar la cuestión de mejor manera, cómo poder lograr un mejor efecto para la sociedad, etc. La final del festival estará formada por una serie de exhibiciones y reuniones. Esto entre abril y mayo. Estamos en el momento de la corrida de nuestras actividades. Estamos en el punto cúlmine. Acá lo que se pueden ver son algunos puntos que hace a todo el programa, que hace a todo el festival. El punto más importante se va a dar el 14 de mayo con la inauguración de la exhibición principal del festival. Esto va a presentar las obras de distintos artistas que van a estar participando. Esto va a ser en la Galería de Arte Contemporáneo de Cracovia. Es una galería citadina con unas instalaciones magníficas. Acá tenemos algunas otras locaciones en Cracovia, el Centro de Documentación de Obras de Arte y muchas otras. También es importante saber que hay un programa acompañante del festival, lo llamamos BWA Europe. BWA se trata de una red de galerías de ciudad en Polonia. Tenemos 22 que se han sumado a este proyecto e invitan a artistas de otros países en Europa a exhibiciones y reuniones con audiencia local. Son de ciudades más pequeñas. Eran capitales de regiones antes de la reforma administrativa del país. Así que realmente son importantes y fueron importantes y siguen siendo importantes para la circulación local de cultura. Son los lugares preponderantes, son los principales en ciertas ciudades. Incluso puede llegar a ser esto la parte más importante del festival que la exhibición principal o central. Como dije al principio, me gustaría hablar de lenguaje que tal vez suena inadecuado en este contexto, cuando hablamos del arte y las instituciones artísticas. Pero el proyecto, todos los proyectos, los pensamos en el contexto y en la época específica de la región. Obviamente a nivel a nivel diplomacia, a nivel ciudad y demás, hay que considerar este tema hoy por hoy más que nunca. Tenemos la participación de representantes importantes de la Unión Europea y a su vez el apoyo financiero de muchas fuentes, pero el más importante desde nuestro punto de vista es el fondo conjunto entre la República Checa, Hungría, Eslovaquia, que dan apoyo regional para algunos proyectos, el que incluye el nuestro. Nuevamente, esto es un enlace a el tema principal que hace a nuestra reunión en el día de hoy. ¿Quién es la audiencia imaginada? En este proyecto podemos decir que el festival es un intento de poder traer a un punto de confluencia cultural entre la parte de Europa occidental y del este,
tenemos como un legado para la nueva generación en la región. Personas libres, liberadas, con un pensamiento libre, fuera de lo que es el marco de lo que es el esquema centro-periferia. Y otra pregunta importante que debemos plantearnos hoy, a partir de la agenda de nuestra reunión, es de qué manera podemos contribuir al desarrollo de un humanismo contemporáneo. Acá reitero un cierto concepto que dije anteriormente. Nuestro país es una comunidad de valores importantes, pero a su vez también tenemos el tema de la diversidad, la riqueza, la diversidad de culturas. Y esto es un tesoro, es un recurso muy importante. Podemos explorar, interpretar y desarrollar perspectivas completamente nuevas para nosotros, desde Grecia a los estados bálticos, considerando la tensión tradicional que siempre existió entre oeste y este o entre occidente y oriente. Tenemos que considerar en este sentido el humanismo contemporáneo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer a esta altura es redefinir creativamente los pilares de nuestra cultura, el patrimonio del el arte de la antigüedad a la modernidad, dando un respeto a los derechos civiles y las libertades, la ética que surge de nuestras tradiciones judeocristianas. Ni siquiera trata de religión en sí, lejos de la religión, solo la tradición como el origen de la dignidad humana y el derecho humano. Es mi opinión que esos valores de libertad son los que adhiere nuestra cultura, son los valores que en la coyuntura geopolítica actual deberían dejarnos sentir la verdadera identidad europea, la identidad de un mundo verdaderamente libre. Este es nuestro sitio web del festival. Los invito a todos a participar de él. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucas, por tu presentación. Creo que a partir de estas 3 ponencias, a mí personalmente, y ahora abrimos los comentarios y las preguntas al público, me queda claro que hay ciertos elementos que también Bien al Sur los tiene claros desde su inicio, que es que en estos contextos y en estos tiempos de incertidumbre se hace cada vez más necesario dinámicas de colaboración, dinámicas de trabajo en red. Los escuchaba y cada uno desde su inscripción institucional y desde su práctica, evidentemente también están teniendo esto en cuenta. Bueno, abrimos entonces las preguntas. Les pido que sean breves, concisos, tanto para Lauriane como para Lucas. Así que si tienen algún comentario o pregunta, por favor levanten la mano y les acercan un micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, para la segunda... Acá. No, para la segunda, para el Museo de Toulouse, ¿cuál era el producto del intercambio que tuvieron con el rapero? Si lo podría desarrollar un poco más. Perdón, ¿podrían repetir la pregunta? ¿Le pueden traducir la pregunta, por favor? Repetísela, por favor. ¿Cuál es el intercambio, el producto del intercambio con el rapero? Oli, creo que dijo que se llamaba. Con Oli. el artista, es un artista. El artista rapero. J'ai du mal avec l'espagnol, je crois. Vous parlez de quel...
No entiendo el español, perdón, y no le está llegando la traducción. Yo le estoy traduciendo, pero no se lo conectaron. Por eso, pido disculpas. Le traduzcan la pregunta a Lorian. Yo in English, if you want. Yeah. Okay, I will go then in English. Okay, perfect. They are asking you if you can. Le están pidiendo si por favor pudiera describir cuál fue el producto final de la colaboración que hicieron con Oli. Este rapero, artista, etcétera, claro. En français. Está perfecto, okay. It's okay. Okay. Oui, l'idée première était effectivement de l'inviter en fait à porter un regard sur les collections du musée. Et donc on a beaucoup discuté avec Oli, qui ne vient pas du tout du milieu de l'art contemporain, donc il y a un músico que era rapero. Lo invitamos primero a aportar su mirada, a traer su proyecto a la institución del museo, pero también para poder acompañarnos. Y en cierta forma la idea era convocarlo porque él tenía una idea muy original para Les Abattoirs, porque él mismo decía que esa había sido su iniciación en el arte contemporáneo, había sido uno de los primeros lugares que él había visitado de chiquito. Y él lo que quiso hacer es contarle al público cuál había sido ese lazo, qué es lo que le había producido su contacto con Les Abattoirs, cómo se le construyó su idea artística a partir de ese punto, su recorrido como compositor de canciones. Y él lo que quiso hacer fue invitar a una artista, Juliette Green, también una artista muy joven que también representaba un poco testimonios de personas con las que ella se relacionaba. Y la cuestión principal en torno a la cual se desarrolló este proceso fue cómo hacer que el museo sea más receptivo. Y en este sentido, pensamos en este punto como centro de nuestra exposición, cómo Oli nos aportó justamente y cómo logró demostrar como rapero, cómo atravesaba su práctica como rapero, pero también que le permitía crear este puente entre el arte moderno, el arte contemporáneo y el rap. Y lo que Oli nos decía justamente era que el arte contemporáneo muchas veces era víctima de un estereotipo, ¿no? Si uno no conoce el rap, lo odia, y si uno no conoce el arte contemporáneo, también puede odiarlo. Y eso fue en lo que se concentró, justamente ese punto de encuentro entre el rap y el arte contemporáneo. Habló mucho con artistas que elegían formar parte de la presentación y también esto generó un encuentro muy rico con el público. Luego de este proceso, él intentó cuestionar todas estas cosas. Eso es todo. Y hay otra pregunta. Oui, merci. La question est pour Lauriane. La pregunta es para Lauriane. Mi pregunta es la siguiente. Son dos preguntas en realidad. En primer lugar, quisiera saber cómo o cuál fue el impacto de este encuentro con el público y cómo este impacto justamente cambia la institución. Digamos, en este lazo más fluido con el público, ¿cómo cambia la programación, por ejemplo, del museo? ¿Cuál es el impacto institucional en el museo? Y también con respecto a estas nuevas relaciones, ¿cómo afecta la generación de nuevas colecciones? ¿Es una estrategia de captura de público únicamente o es una primera etapa de colaboración quizás más profunda? Muchas gracias por esas preguntas y gracias por decirlas en francés. Para responder a la pregunta, este proyecto que hicimos con Oli tenía como objetivo que sea un punto de partida, en realidad. Solo la inauguración de una idea que luego permita desarrollar otra tipología de proyectos con el público.
porque cuando la exposición se terminaba, ese público que no venía antes a Les Abattoirs, intentábamos que vuelvan. Ellos que habían venido por primera vez, la idea era que pudieran volver. Y para responder a la segunda pregunta, somos museo y además un fondo regional de arte contemporáneo. Entonces, la idea era que fuera la exposición que organizamos en Toulouse, pero a la vez también desarrollar un programa fuera de las paredes del museo en toda la región del de Occitania, y como objetivo era que la colección circule por el territorio, entonces ir al encuentro del público en esos lugares que estaban lejos de la cultura, incluso llegando a entornos escolares, etcétera. La idea era, por un lado, mezclar las disciplinas, la idea de hacer que se encuentren otros horizontes, otras voces y otras perspectivas y cosmovisiones. En este sentido, el museo representaba un lugar de encuentro y también un lugar para el encuentro de pensadores y la puesta en contacto, pero también la relación entre las cosas. La idea de lo participativo, de la cual hablé. Lo participativo se usa mucho, ¿no? Ese concepto en las instituciones, pero a fin de cuentas se trata de cómo no considerar al público como un visitante únicamente, sino como un ciudadano que puede también participar de esa vida institucional. Hubo muchas iniciativas que se realizaron en Francia. Podría citar colegas en otros museos de Bretaña que también colaboraron de la adquisición de obras de no expertos, o sea, personas de la sociedad civil, como los podemos llamar. Esta investigadora que les mencioné, que se sumó al equipo, fue un poco más allá en la creación de un comité ciudadano para que se generara esta participación en la estructuración y la vida de la institución. No sé si pude responder a su pregunta. Una pregunta por ahí un poco fuera de lugar para los tres panelistas, pero me pregunto si las instituciones que ustedes representan se están fijando alguna política para enfrentar o presentar una alternativa para gobiernos directamente autoritarios que lo que se proponen es destruir todo lo que ustedes están exponiendo. Nosotros lo estamos viviendo naturalmente en nuestro país. Y me preguntaba si desde las instituciones europeas son conscientes de esa nueva ola, podríamos decir, que se abate sobre el mundo. I will translate in English. Is that okay for both of you? Lucas? Yes, okay. The question is if you both are thinking... Reiteramos la pregunta. En sus dos instituciones, ¿están buscando maneras de resistir los gobiernos autoritarios derechistas que a nivel global se están planteando, que actualmente están amenazando lo que ustedes mismos están tratando de construir desde sus instituciones? Reply first. Lucas, ¿quieren responder primero? No, por favor, empieza tú. Phénomène qui malheureusement est global. Este fenómeno, lamentablemente, es global, el surgimiento de la extrema derecha y de un nuevo autoritarismo que amenaza, que pesa sobre la cultura, además de sobre otras cosas, y en Francia estamos viendo ejemplos de esto. Hemos visto ciertas decisiones políticas que no voy a mencionar ahora, pero que en realidad justamente tienen como fin este objetivo. Yo creo que el museo debe ser, como decía Xavier antes, tiene que ser un espacio de confianza y un espacio de debate. Creo que nuestro rol no es el de
aportar una realidad acabada o una verdad absoluta. No estamos intentando convencer a nadie, sino de abrir la puerta a ciertos interrogantes. De hecho, al reunir a todas estas comunidades y a estas diferentes disciplinas que se conjugan en el museo, representando una gran diversidad dentro de las paredes del museo, puede ser un lugar donde la sociedad puede encontrarse y así enfrentar también las amenazas que pesan sobre la cultura y sobre el arte. Pero no creo que sea simplemente algo que se pueda pensar de manera lineal. Me parece que la solidaridad entre instituciones también es un punto importante. En la región de Occitania y en Toulouse vemos mucha colaboración, mucha co-construcción y coproducción entre las instituciones, justamente porque hay siempre recortes presupuestarios. Entonces, en esta colaboración podemos hacer frente a los recortes. Y esta solidaridad que se crea entre las instituciones es también con los artistas, porque obviamente los artistas forman parte de las estrategias que pueden ser útiles. Thank you for this question. In our project, we have also artists and curators from countries like Hungary. Like we have a team from Slovak National Gallery, which is also touched by politics very significant way. De una manera significativa. Tenemos todo un equipo de Ucrania participando, todo un equipo de curadores y artistas. Miembros de la sociedad civil. Entonces, ante todo esto, el problema, ante estas influencias, lo que más que nada es visualizar la violencia, ponerla en la palestra, que se vea. Hablamos de algunas veces de los miedos que tienen los artistas y usan al museo como una especie de refugio, generando el museo una burbuja de libertad, de una burbuja para el libre pensamiento. De esta manera, paso a paso, tal vez, cuando se vuelve imposible en la palestra pública hablar, el museo termina siendo un refugio. No sé si alcanza mi respuesta. Una pregunta más. Abro para el público y vamos a ir cerrando. One more question and we will be closing, okay? Thank you for your presentation today. Gracias por la presentación. Sohaji Song de Corea del Sur. Y tengo preguntas para todos. ¿Qué opinión tienen sobre barrier free, libres de barreras? On what, sorry? ¿Pregunta sobre qué? La pregunta que le plantean es, ¿qué opinan de ser barrier free, libre de barreras? La persona que hizo la pregunta, ¿podría ampliar de qué se trata Barriers Free, por favor? So it's about the accessibility. Habla de accesibilidad, inclusividad en términos de las operaciones. Por ejemplo, accesibilidad para sillas de ruedas,
o presentaciones especiales para sordos o presentaciones con lenguaje de señas. She's asking both of you how. Está bien. Está preguntando cómo implementan en sus prácticas accesibilidad. ¿Cómo brindan accesibilidad a personas con capacidades diversas, como personas con movilidad reducida, personas no videntes? ¿Se entiende? Gracias por esta pregunta. La accesibilidad es esencial en los proyectos que desarrollamos. La idea es que sea accesible para todos y todas, sin importar la capacidad motriz o física o las posibilidades de cada persona. Por eso implementamos en Les Abattoirs diferentes dispositivos. En Francia, además, existen reglas obligatorias para los establecimientos públicos para poder recibir a personas de movilidad reducida en términos de accesibilidad, y hay cosas muy técnicas, digamos, pero también puedo hablarles de una alianza que implementamos desde hace ya varios años con un instituto de jóvenes ciegos en Toulouse, y varias veces al año organizamos talleres en torno a proyectos específicos. Intentamos identificar en cada exposición una obra para que pueda tener acceso a través del tacto e intentar utilizar métodos táctiles en cada obra para justamente llegar al público no vidente. También una alianza con un hospital que está justo en las afueras de Toulouse, que se ocupa de mujeres o jóvenes anoréxicas y mujeres con problemas corporales por enfermedades. Y generamos un espacio en el museo, un espacio donde hace mucho calor porque en general son personas que sufren mucho el frío, un lugar donde se puedan sentir cómodas, que no se sientan observadas por el público. Entonces tenemos una serie de medidas o de iniciativas. También en el museo hay una pantalla con una explicación en lengua de señas de todo el museo, y hay una gran comunidad sorda en Toulouse, y es por eso que trabajamos también con muchas asociaciones que nos permiten implementar visitas o videos de apoyo para las obras. Entonces hemos trabajado mucho con instituciones, con los gobiernos para implementar estas diferentes iniciativas. Obviamente cobran diferente forma, pero forman parte clave de la organización de las actividades. Un día también le dedicamos a lo que es el arte terapia, una jornada sobre cómo el arte puede ser también una forma de cuidado, una forma de curación, de sanación. También el tema de la discriminación por discapacidad que existe, y esto es un tema esencial para nuestros artistas. Okay, I have not really many to add to your answer. Realmente no hay mucho que pueda agregar porque operamos bajo la ley europea de inclusión. Son estándares institucionales que se deben aplicar. Es la misma manera de incluir a los visitantes con necesidades especiales en nuestros festivales. Lo que podría tal vez preguntar a Lorraine por su respuesta, hay un proyecto especial de mi universidad y mi facultad de la Universidad de Cracovia. Parte de la galería está dedicada a visitantes con necesidades especiales.
En un punto se presentan casos de estudio relacionados con exhibiciones contemporáneas. También incluimos trabajos para recibir bien a familias con bebés pequeños. Algo muy característico de Cracovia, la construcción de programas educativos alrededor de las exhibiciones. Son como visitas guiadas especiales dedicadas y apuntan a distintos grupos de visitantes con necesidades especiales. Tal vez esto es lo único particular en comparación con las otras organizaciones de la región. Es una característica peculiar de Cracovia. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a ambos, Lucas, Lauriane, muchísimas gracias por sus presentaciones. Gracias a ustedes por habernos acompañado hasta acá y las invitamos a seguir acompañándonos el resto del día y mañana también.